O sea, es que uno de los grandes temores del cambio organizacional, de cuando cualquier organización empieza un proyecto de cambio o un proceso de cambio, es el fracaso. Casi todas las organizaciones tienen alguna experiencia de algún proceso de cambio que fue abortado y deja como marcas fuertes en la organización. Cuando algún proceso de cambio no funciona, empieza a generar como ese espíritu de, bueno, ¿para qué vamos a hacer esto si después te deja como una marca de que las cosas pueden fracasar? Y cuando hablo de cambio estoy hablando de cambio cultural, ¿no? Uh-huh. Y los procesos de cambio cultural, parte de lo que plantea la literatura del cambio cultural es que efectivamente está relevado que algo así como 9 de cada 10 procesos de cambio cultural fracasan. Ya hay estudios por la cantidad de proyectos que hay. O sea que es algo recurrente ese fracaso. En el sentido, viste que los japoneses dicen un error es un tesoro, ¿no? Hay como una frase que después la usaron para todos estos procesos de calidad total y qué sé yo, como. Entonces el comentario pregunta también es si eso es recurrente. Pareciera que sí, porque hay estadísticas. 9 de cada 10 fracasan. Si ese camino está bien señalizado, el camino del proceso del cambio, y si ya sabemos por qué fracasa, bueno, entonces tomemos otro camino. La pregunta es, una vez que, si sabes qué tanto fracasan, la pregunta a responder es por qué fracasan. Exacto. ¿Y qué dice o qué decía la teoría histórica, digamos, la tradición alrededor del fracaso en el proceso de cambio organizacional? Bueno, decía que básicamente había malas ejecuciones de los procesos de cambio. Las últimas investigaciones empiezan a cuestionar esto. Cuando digo investigaciones, casi siempre la fuente es Harvard Business Review. Okay. Y todo lo que Harvard Business Review reseña, digamos. Se empiezan a preguntar si en realidad lo que ocurre es que los diagnósticos están bien calibrados. Viste que obtener un diagnóstico para el cambio organizacional es relativamente simple porque tenés que encontrar los lugares adecuados en la organización para que te completen la foto. Si vos sos capaz de indagar en los lugares adecuados de la organización, al diagnóstico llegás más o menos rápido y con casi todas las metodologías cualitativas, cuantitativas, combinando un par de técnicas entre focus group, entrevistas en profundidad y alguna metodología cuantitativa digital o presencial, podés construir una foto más o menos certera en un periodo relativamente rápido. ¿Por qué? Y porque dentro de las organizaciones todo el mundo es un gran diagnosticador. Claro. Tenés que terminar de encontrar con quién hablar y cómo calibras todas esas voces. Bueno, lo que dice que lo complejo después es ejecutar. Lo que dice Harvard Business Review es lo último, estoy hablando de el marzo prepandemia. Uh-huh. Es ojo que la importancia del diagnóstico no es menor. No hay que subestimar que un diagnóstico de calidad es, una vez que trascendes esas primeras voces de acuerdo sobre qué es lo que falla, poder ir inclusive un poco más abajo. Igual esto es como introductorio porque a lo que quería decir eso es la pregunta de por qué fracasan es una pregunta, y más en nuestro trabajo de consultores, no te voy a decir que me ha desvelado, pero sí es una pregunta que me ha preocupado siempre, que es la pregunta de ¿qué puede hacer que este proyecto fracase? Es una pregunta que me he hecho siempre en casi todos los procesos. ¿Qué es lo que puede hacer que este proceso fracase? Cuando hablo de proceso, hablo efectivamente de un proceso de cambio cultural, que en nuestro expertise son casi todos los procesos vinculados al cambio de la cultura de seguridad o de gestión de riesgos en términos más amplios. Bueno, y de tanto hacerme la pregunta, en algún momento vamos a discutirlo. Empiezan a aparecer respuestas. Claro, tuve como un rayo que me iluminó y me dijo, y es básicamente que el ser humano como ente biológico, bueno, el sapiens como especie. Bienvenido a la mesa. Tiene serios problemas de comunicación
en su estructura, casi te diría en su concepción biológica. Digamos, el día que pude terminar de decantar, que el concepto que terminó de iluminar un montón de disquisiciones que venía teniendo, es el que refleja Echeverría en Ontología del Lenguaje, que entiendo que no es de él, es de Maturana, pero es ese concepto en el cual plantea el esquema emisor, mensaje, receptor como un esquema totalmente perimido y que no funciona para el ser humano. Yo sé que vos lo conocés, pero lo recuerdo brevemente, los seres humanos no nos comunicamos con ese esquema porque entra la cuestión del sentido. Claro. Es decir, ¿dónde hace sentido el ser humano? Ese esquema emisor, mensaje, receptor te está hablando de la comunicación entre máquinas. Hay una máquina que manda un mensaje y otra máquina que emite una señal, otra máquina que lo recibe, decodifica y lo reproduce igual. Sí. O sea, yo te mando la señal desde acá y un televisor la baja y baja ese mensaje y cuando reproduce, la señal que reproduce es la misma que enviaste. Claro. Esa comunicación instructiva, la comunicación diseñada por la ingeniería, básicamente no se actualiza en las personas. ¿Por qué no? Y porque cuando la persona envía un mensaje, el receptor, el que está del otro lado, no es una máquina que tiene que recibe ese mensaje y lo interpreta tal cual como fue enviado, sino, recuerdo haberlo leído en Ontología del Lenguaje, no se lo quiero atribuir a Echeverría el concepto, pero ahí lo leí, dice, claro, el receptor genera su propio sentido. Ese mensaje es reelaborado por el receptor y el receptor, con todo su mundo interpretativo y su capacidad de escuchar y de codificar en base a su propio cerebro, que tiene sus propias experiencias, le da un sentido a ese mensaje que nunca es igual al que hizo quien emitió. Claro. Entonces, bueno, parte de las habilidades de comunicación consisten en cómo hacemos para cerrar la brecha entre lo que se dice y lo que se entiende. Porque los seres humanos somos entidades, creo que lo expresa así Echeverría en ese libro, biológicamente cerradas. Claro. Digamos, el sentido no lo hace quien emite, sino que el sentido lo construye quien escucha. Te noto como inquieto porque no te gusta que le asigne. No, me encanta. Máquina, humano, ya esas dos palabras juntas. Bueno, y para cerrar la idea inicial, es que te lo conecto con el cambio. El día que dije, o sea que lo más probable es que entre las personas, lo constitutivo de la comunicación entre las personas es el ruido y no el entendimiento. Claro, entonces, es la falta de sentido y no el sentido. Y entonces bienvenido todo lo que achique el ruido. Y entonces, no solo bienvenido todo lo que achique el ruido, sino que el cambio organizacional en estos términos pasa a ser un milagro. Porque tenés que hacer un diseño organizacional para cambiar contextos que los tienen que cambiar las personas y que en esos contextos pasen cosas diferentes a las que pasaban de cualquier esquema de cambio que es situación actual, transición, situación deseada. Necesitas llegar con personas que básicamente no vienen preparadas para entender lo que dice el otro, sino es a partir de un esfuerzo especial. Entonces ahí sentí como un rayo de luz que me decía, bueno, hay que trabajar claramente en enormes patrones de entendimiento, y por eso la clave de los 3 mensajes comunicacionales para generar un cambio y nunca más de 3. Porque el esfuerzo en explicarle a una organización 3 conceptos es como enorme. Siento que dije todo lo que tenía para decir al respecto. Está como siempre detrás la ilusión de... Bueno, toda una palabra que tiene como todas sus connotaciones, ¿no? Ilusión versus realidad. Pero muchas veces las organizaciones se enfrentan con este dilema de cómo trato al ser humano. Que depende también de qué creas que es el ser humano, ¿no? Si es algo que vos vas a condicionar para obtener un resultado, o si es una entidad relativamente libre que genera sentido y que el otro se tiene que ocupar de cogenerar ese sentido. Porque otra de las ilusiones es emito, esta recibe, genera sentido, vuelve a emitir, esta recibe el sentido que entiende que no, eso acá quiero traer a Humberto Maturana a la conversación, que entre paréntesis falleció hace muy poco, hace poco más de un mes que falleció, un biólogo chileno
muy conocido en el mundo del coaching, aunque él dice que no, a él no le gustaba que lo involucren con el coaching. Él dice, lo humano surge en los espacios de convivencia a través del lenguaje. Entonces lo humano, dice él, está entrelazado con el lenguaje y con la emoción que el lenguaje tiene. El lenguaje como es un sistema de símbolos, dice él, pero que no tiene que ver con una construcción racional, sino que tiene más bien que ver con la aceptación del otro en la convivencia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en la aceptación del otro en la convivencia? Y estás dispuesto a tener esta conversación para ver qué sentido está generando el otro. Me imagino un ingeniero o algunos amigos ingenieros escuchando o presenciando esta conversación, porque claro, en tu... Ligeramente molestos. Claro, porque vos lo mencionaste en tu conferencia con Gretel D'Amicos, ¿no? Los problemas de las personas, los problemas de las máquinas. Siempre se escucha como esa dicotomía de fondo. Y la verdad es que es una dicotomía real, ¿no? Y las cosas con las máquinas, digamos, trasladar soluciones soluciones maquinales, trasladarlas a personas, ahí es como que nos metemos en problemas. Y es donde aparece la fuerza de la comunicación y de la palabra, ¿no? Que es construir este sentido conjunto en una organización para lograr resultados, es algo que tiene que pasar por la conversación. Y ahí es donde Maturana dice que para conversar con alguien tenés que aceptar, en primer lugar, este modelo no ingenuo de comunicación, que es probable que el otro entienda otra cosa. No puedo dar por supuesto que va a entender necesariamente lo que trato de transmitir. Entonces, ¿qué aparece ahí? La necesidad de cerrar una brecha. Y eso se logra, o por lo menos se puede gestionar en la conversación. Dicho esto, ¿dónde ocurre el cambio? En tu referencia hablabas de organizaciones. Entonces hay como un diálogo, una danza entre el individuo y la organización que me parece que no tiene que ser descuidada, porque si no caemos en el maniqueísmo. No, la organización y la cultura es la que logra esto, o el cambio ocurre dentro del individuo, entonces los individuos, el liderazgo impulsa el cambio. No sé cómo lo ves vos, pero es como un poco de las dos cosas que no podemos matar ninguna en beneficio de la otra. Ahora quiero ir como un paso más atrás en la conversación porque dijiste algo y me gustaría como retomarlo. Usaste la palabra ingenuo para describir el modelo de comunicación que viene de la ingeniería, digamos, sí, ¿no? Este modelo emisor-mensaje-receptor. Sí. Versus un modelo más complejo, conversacional, y donde el default lo que te pide es cerrar brechas. O sea, uno a la mañana debería salir a enfrentar la vida entendiendo que por delante en cada interacción humana que tenga lo que va a tener que hacer es cerrar brechas. Que yo creo que eso con el tiempo, intuitivamente, lo vamos incorporando y uno se va volviendo, entre comillas, un especialista en cerrar brechas, pero creo que también eso ocurre en quienes están por algún motivo particularmente interesados en cerrar esas brechas. No, viste que como por la razón o por la fuerza, hay diferentes caminos para obtener resultados. Un camino muy aconsejable, si se quiere, en el mundo organizacional es, bueno, asegúrate de que tenés conversaciones que generan un sentido compartido, que los dos entienden lo mismo, vamos a ponerlo como más simple todavía. Exacto. Y cuando te decía quiero venir más atrás, todo este preámbulo que estoy haciendo es para expresar la siguiente conclusión. ¿Por qué todavía no está tan formalizada esta idea tan estructural? Que básicamente los seres humanos, por default, por seteo biológico, no nos vamos a entender. No es que nos vamos a entender. Digamos, para generar entendimiento hay que hacer como un esfuerzo extra. Por eso me parece como tan adecuada la idea de la escucha activa. Que vos cuando estás escuchando efectivamente estás haciendo cosas y no estás... Es como muy fácil asociar la escucha a una actitud pasiva en el sentido de que... Recibir algo ya... Claro, y al contrario, ¿no? La escucha es el procesar y reelaborar esa información. Y mi pregunta, que supongo que no tiene respuesta, pero sí es una pregunta, es... o si estás de acuerdo, ¿no? ¿Por qué todavía está tan lejos esta idea? ¿Por qué todavía creemos tan ingenuamente que hablando la gente se entiende?
Lo quiero poner como en ese nivel la conversación. Ujú. Es como un nivel más básico, ¿no? ¿Por qué es tan sorpresivo todavía conversar temas como, mirá, lo primero que tenemos que asegurar es que tenemos un entendimiento compartido de los temas? Y eso no viene dado. Si no hacemos un esfuerzo, no nos vamos a entender. Sí, yo creo que es muy joven la disciplina de... El otro día mencionábamos esto de la reflexión sobre el lenguaje, ¿no? Como el lenguaje es una práctica humana y en algún momento de alguna historia del conocimiento alguien dijo, che, a ver, agarremos el lenguaje como un objeto y miremoslo en nuestras interacciones. ¿Qué hacemos cuando decimos las cosas de determinada manera? ¿Cómo se reciben? ¿Cómo interpretamos? Etcétera, etcétera. Ahí se abrió un mundo a la filosofía del lenguaje, por ejemplo. Claro, está bien. Entonces, esta respuesta que haces, y temporalmente hace muy poco que lo estudiamos. Es muy claro. novedoso. Entonces, muy novedoso. El prejuicio al que vos te referís está como, bueno, muy instalado, ¿no? Prejuicio en el sentido de falta de entendimiento de cómo efectivamente nos comunicamos, ¿no? O no me dijiste, también la complejidad que Maturana trae a la mesa es que la emoción, las emociones están en la misma mezcla que el lenguaje. Entonces, si alguien tiene miedo de decirle algo a alguien, lo que sea, en un entorno laboral, ¿no? Por un lado tiene ese miedo y por otro lado necesitaría decírselo a los efectos del resultado o del fortalecer el vínculo para lograr un resultado o lo que sea. ¿Qué hace? Si no se lo dice, pero tiene el deseo de... Esa consecuencia, la persona la va a aceptar, le va a gustar la consecuencia, la va a tener que gestionar de otra manera, entonces no se lo dice, pero ese deseo de decírselo, a veces te sesga completamente. ¿Sí? Pero acá estás trayendo otro condimento a la conversación. No me dijiste. ¿Cómo? O sea, el condimento que estoy tratando de ordenarme internamente porque se me había hecho como una pequeña laguna. Decía, ¿por qué motivo no está más instalado el hecho de que lo que va a ocurrir es que no nos entendamos? Lo que me respondiste es, bueno, todavía es una disciplina joven. Entonces, claro, vivimos en un mundo que básicamente no ha reflexionado y por eso vivimos en el mundo que vivimos, que es el mundo del no entendimiento y en el mundo de la ignorancia de que no nos entendemos. Ahí está. Ahí lo pude poner en palabras. Vivimos en un mundo que no sabe que no nos entendemos. Estoy generalizando, por supuesto, ¿no? Sí. Estoy cortando grueso. Como la incompetencia inconsciente de la que la habla. incompetencia. Gracias. Es la incompetencia. En términos de management, ¿no? Y capacitación. Es como esa mirada, ¿no? Bueno, en la ventana de Yohari es lo que no sé. no sé que no sé. No sé que no sé. Si pusiéramos a la gran masa humana, no saben que la comunicación básicamente genera ruido y no entendimiento. Ahora, hecha esta conclusión, ¿por qué traes el condimento de las emociones? Maturana, ¿qué hace con este condimento emocional a esta reflexión inicial? Él dice que nuestra cultura divide emoción y razón, ¿no? Dice, vivimos en una cultura, dice él, en el que las pone como antagónicas. Bueno, eso puede ser fruto de un discurso histórico o del triunfo del discurso científico, si querés. La otra vez hablábamos de que cuando Daniel Goleman en Inteligencia Emocional dice, sí, yo voy a hablar de emociones, pero te voy a mostrar toda la sinapsis del cerebro y cómo está estructurado el cerebro, como en términos de Ken Wilber, te voy a mostrar la intencionalidad, lo que pasa dentro de la persona, pero también te voy a mostrar la parte dura, ¿no? El soporte natural. Entonces, bueno, el discurso científico, te digo esto en el sentido para reforzar la expresión, el discurso científico triunfó. De alguna manera el que habla desde el lugar de la ciencia dice, mirá, esto es la posta, ¿no? No se ven como especulaciones, porque son cosas que se ven, que se mapean, que las máquinas miden. Bueno, Maturana dice, en un contexto en el que triunfó ese tipo de discurso cientificista, o quizá materialista también, dice él,
emoción y razón son cosas antagónicas. La emoción es algo como turbio, muy individualista, muy subjetivo. Y lo otro, la manera de ver y entender la realidad que nos sacó adelante y que impulsó esta civilización, es la ciencia. Y él dice, si miramos la práctica de cómo surge el lenguaje en los grupos de homínidos, digamos, en África hace, no sé, 300.000 años, surgen grupos humanos que tratan de coordinar acciones. Y ahí la emoción está imbricada. No la puedes separar. Entonces, creer que se puede hacer una separación entre esas dos cosas que nacieron juntas, dice, como que te mete, es un modelo que te va a terminar metiendo en problemas, ¿no? Entonces, todo lo que hablábamos, bueno, si las organizaciones niegan la emoción, todo este nuevo paradigma invita a meterlas a la mesa. Claro. La conversación a la mesa, el lenguaje a la mesa, ¿viste? Esa inocencia que se pierde, y después todo el desarrollo, después otra gran brecha es, una vez que la filosofía o la psicología cognitiva investiga todas esas cosas y tiene estas nuevas grandes ideas, se empiezan a desgranar en herramientas en las organizaciones, ¿no? Por ejemplo, bueno, la escalera de inferencias. Claro, ¿no? porque la organización... ahora hasta hablamos. llegar a una herramienta que vos puedas sentarte con alguien y decir, mira, ¿me podés describirme cómo pedís? Porque la organización no tiene tiempo, además, para pensar en estos todo, términos. Hermano, olvídate. O sea, lo que necesitas es, bueno, no me expliques, dame la herramienta. Claro. Pero la herramienta, a la vez, para ser entendida, necesita como cierto tiempo de reflexión. ¿Me recordás cómo era la escalera de inferencias? Bueno, a ver si me acuerdo. ¿La tenés clara? Que me parece que te complicaste con la pregunta. Tendría que recordarla, pero los hechos son varios escalones. Sí. Hechos, ¿no? Ah, ahora la recuerdo. Sí, ahí recordé. Hechos, percepciones, interpretaciones, decisiones, acciones, ¿no? Entonces, esa escalera que dice que lo subimos como muy rápidamente, creemos que vemos los hechos, pero en realidad todo este modelo lingüístico más complejo es que interpretamos lo que estamos viendo. Entonces, la escalera de inferencias te dice, mira, cuando conversás y sacás una conclusión, le decís algo a alguien en términos de conclusión, esa persona, si conociese la escalera de inferencias, te diría, ¿cómo llegaste a esa conclusión? Claro. Mostrame un poco los pasos. Claro. ¿Cómo estás interpretando lo que ves? Porque yo veo lo mismo que vos ves, o creo que lo veo, y sin embargo llego a otras conclusiones distintas. Entonces, esta especie de construcción desde los hechos a las conclusiones, ponerla en la mesa y hablarla un poco, lo que mencionábamos la otra vez, mostrar las raíces de una planta o de un concepto. ¿Cómo viene? ¿Cómo llego a esto? Claro. Incrementa el entendimiento, digamos, ¿no? Sobre todo si tenés que coordinar acciones. Eso es la escalera de inferencia es una herramienta para una organización. Claro. Toda esta disquisición que estamos haciendo, vamos a decirle filosófica, pero que tiene que ver con cómo efectivamente las personas coordinamos acciones en el mundo organizacional, no te permite en muchas ocasiones la organización aterrizarla conceptualmente, porque no están diseñadas para pensar. Claro. Las organizaciones como tales. Están diseñadas para que algunas personas piensen por todas, digamos, y que el resto de las organizaciones... Y eso, ¿sabes dónde se ve más que nada? Y conversamos esto en función del cambio. En la fragmentación que tiene la vida organizacional. Claro. ¿No? En las organizaciones de la industria energética en general, no minería, oil and gas, petroquímica, se ve con mucha claridad esto de que las organizaciones no hay que entenderlas como grandes continentes, sino como archipiélagos. Son como islas en las cuales las personas se establecen a fuerza de malos entendimientos, grandes acuerdos. Claro. Yo creo que los grandes acuerdos no se generan a partir del consenso, sino a partir del disenso. Viste que la gestión, estoy abriendo un paréntesis atrás del otro, pero voy a tratar de ordenarme en lo que voy diciendo. Cuando una cultura organizacional toma forma en cómo nos comunicamos, cómo hacemos las cosas, ¿viste? La cultura material, filosófica, jerárquica, etc. Cuando una cultura toma forma, es porque se generaron un tipo de acuerdos de cómo se hacen las cosas. Sí. Entonces, independientemente si mi jefe me mira o no me mira, yo voy a hacer lo que la cultura me permita hacer. Por eso, abro otro paréntesis, no es buena la definición o es incompleta la definición de cultura
cultura es aquello que hacemos cuando no nos están mirando. No, cuando nos están mirando también vamos Claro. a hacer lo que hacemos cuando nos miran, pero es muy difícil que salgamos de lo permitido para tener comportamientos espontáneos y libres. Pero bueno, una vez que cierro ese paréntesis y vuelvo al paréntesis anterior. Una vez que la cultura tomó su forma, en general esas formas no es porque han sido gestionadas. Y acá empiezo a cerrar el otro paréntesis. No importa si vos gestionás o no gestionás la cultura se va a formar igual. Ujú. Por eso es mejor gestionarla que no gestionarla. Ahora, en general, cuando no la gestionás, esa cultura tomó su forma no en base a acuerdos. No porque dijeron vamos a hacer las cosas de una forma que todos en la que estamos, sino en base a conflictos y en base a desacuerdos. Sí, y a intereses cruzados muchas veces. Pensaba que una organización, incluso le estamos dando, en esta conversación le estamos dando el beneficio de simplificar que una organización es, supongamos, una empresa. Pero además de esa empresa, como hablábamos también la otra vez, está inserta en una sociedad que tiene ciertas miradas, en un grupo social, que a su vez está en un país. Y a su vez la organización es un gran conglomerado de saberes diferentes, ¿no? Yo me imagino en la industria de oil and gas tenés saberes que vienen de la ingeniería más pura, saberes de desarrollos informáticos, saberes de recursos humanos, ¿no? Saberes de experiencia en el campo. Todo eso tiene que conversar en una organización. Por eso te digo que la cultura está hecha como en base al disenso. Exacto. Y no al acuerdo. O sea, en definitiva, esto es como medio duro, ¿no? Pero la cultura no gestionada es el resultado final de aquello que puede convivir sin conflicto. Claro. Aquello que todos acordamos que, bueno, si más o menos lo dejamos como está, nos permite la convivencia y obtenemos de alguna manera algún resultado, eso es la cultura. Y por eso es tan difícil cambiarlo, porque toda esa mezcla que vos decías, ¿no? Todos los saberes combinados que entran en tensión. Gestionar la cultura es gestionar las tensiones, no es gestionar los acuerdos. Por eso es tan naif la idea de acordamos hacia dónde, co-creamos, co-construimos una visión. No, sí. Gestionar la cultura es gestionar tensiones. Partir de las tensiones es inevitable. Claro. Entonces, bueno, esa construcción a largo plazo, yo acuerdo con que la co-creación es muy positiva en términos de que necesitas generar significados compartidos, pero entendiendo que la gestión de las tensiones es una gestión permanente y no una gestión que haces una vez, lo acordaste y quedó para siempre. Estaba pensando en eso, es convivir con un grado razonable de tensión y de acuerdos. Es como una dinámica que no se puede, como hablábamos al comienzo, no podés matar una por la otra, ¿viste? Listo, llegamos al consenso, ahora vamos a trabajar. Claro. No, y la idea además de imaginar organizaciones muertas. Organizaciones donde, bueno, ¿qué es lo que ocurre cuando una cultura se cristaliza y no podés tocar nada? Y casi siempre, ¿cómo se produce el cambio organizacional en general? Y terminás sacando gente. Y si cortás más arriba, si cambiás el líder, bueno, generalmente un nuevo líder se encuentra con una serie de comportamientos en su nueva pirámide organizacional, muy estancos y demás, pero que los empieza a trabajar. Ahora, cuando una cultura se cristaliza completamente, hay tanta comodidad en todos los integrantes que, bueno, cualquier nuevo proceso que intenta intervenirla es complejo. Por eso es que... La cultura se defiende a sí misma. Sino, ¿cómo era que decía Collins? Genera sus propios dientes. Claro. También. Y esos dientes pueden ser dientes gestionados o no gestionados. El problema es que los dientes no gestionados de la cultura son los dientes que tienen caries. O sea, no es lo mismo, como en el ejemplo que contabas de McDonald's, tener un supervisor que tenga que leer un procedimiento y asegure que en una línea de cajas haya determinados estándares de limpieza, lo que implica gestionar un conflicto. ¿Cuál es? Y que eso se ensucia. Entonces tiene que ir todo el tiempo a gestionar la tensión de que eso esté limpio, versus un mecanismo, ahí tenés como dientes limpios de la cultura, versus un mecanismo autogenerado en el cual ellos, bueno, acá lo vamos limpiando cada tanto, o no lo limpiamos, o lo hacemos como queremos. Y después deshacer esos mecanismos, bueno, es lo que veíamos en Hábitos Atómicos con, ¿cómo se llamaba el autor? Clear. James Clear. James Clear. Un hábito es muy difícil de destruir, tenés que generar uno nuevo. Y además la gran paradoja, querido Martín, dicho todo esto, es ¿sostenible una organización que no cambia?
Porque Qué buena pregunta. Comenzaste planteando la pregunta diciendo, bueno, las organizaciones, 9 de cada 10 procesos de cambio fracasan, pero a su vez también podríamos decir, parados en la vereda de enfrente, hablando de polos que están en tensión, ¿hasta qué punto es sostenible una organización que no cambia, ¿no? O que pone obstáculos al cambio? Muy interesante. Yo creo que tengo una respuesta pensada para eso, que es: no es sostenible ninguna organización que no cambia, porque el cambio se hace gestionado o sin gestionar. Claro. Lo que fracasa es el proceso de transformación cultural, pero la cultura se mueve igual. Entender a las culturas como entes congelados, entendiendo que la cultura es un fenómeno grupal ante el cual los individuos tienen poco poder de tiro. ¿Viste cuando alguien te dice, y es que acá las cosas se hacen así? Está muy bien esa frase, porque te está contando la impotencia que tiene un individuo ante un contexto que ya está establecido. Sí, y que lo pasa un poco por arriba. Claro. Entonces, yendo un poco a la pregunta, yo creo que el cambio ocurre. No es que no existe la organización que no cambia. Lo que existe es la que cambia bien o mal. El modo de cambiar, claro. O sea, el cambio está ocurriendo en forma permanente, lo cual nos pone a todos bastante incómodos, claro, porque el cambio es incomodidad. Estamos entrando casi en una discusión filosófica de qué es la vida, digamos. Pero la vida organizacional está hecha en base al cambio, y lo que separa a un buen líder de otro, me parece, y sobre todo ahora, ¿no? Cuando digo ahora, estoy hablando en la post-pandemia, en un mundo que ya nos dijo que el cambio va a ser vertiginoso, y que además, yo decía, qué interesante, qué experiencia interesante es la pandemia en términos de que les enseñó a las organizaciones que el cambio es por las buenas o por las malas. Claro. No pasa. Se pueden hacer cambios por las malas. Miren, dijo la pandemia. Y entonces ahí, ¿les parece? Miren, les propongo. Los arrasó a todos, nos arrasó a todos, personalmente, organizacionalmente. La cantidad de gente que tuvo que, por problemas personales en su propia organización vital, salió expulsada de las organizaciones. Son muchos y no son pocos esos cambios. Claro. Además de organizaciones que hayan expulsado gente. Con lo cual yo creo que no argumenta mucho ese tipo de cambio, ¿viste? Viene y viene. Supuesto. Que tiene cierto atractivo transitarlo si no lo sufrís. Si no estás del lado de los que lo sufren como un perro, transitar el cambio que viene con esa... Yo creo que deja virulencia, es la palabra. Deja mucho aprendizaje en términos de cómo gestionar un cambio la pandemia, y sobre todo nos deja instalada una palabra que tiene un presente y un futuro total, que es resiliencia, ¿no? ¿Qué otra cuestión plantea filosófica Maturana? ¿Tiene como algún otro planteo existencial para las organizaciones? Me ha costado leerlo a Maturana. Sí, es bastante difícil de leer. Por eso yo hoy, antes de la columna, te decía que con Maturana me pasa siempre lo mismo. Una vez que lo leo, lo leo y lo releo, y lo he vuelto a releer en varias oportunidades, siempre me pregunto, primero, ¿entendí lo que Maturana quiere decir? Y porque a veces la escritura creativa tiene mucho eso de que no está queriendo coordinar acciones con nadie. O Heidegger cuando escribe. Entonces escriben, les va haciendo sentido, pero después el que lee dice, bueno, a ver, ¿cómo me coordino yo con... Y más si se lo tengo que explicar a alguien. Claro, después se lo tengo que explicar a alguien. Entonces siempre me pregunto, ¿entendí lo que es Maturana, el espíritu por lo menos de lo que está queriendo transmitir? Y segundo, ¿en qué ayuda, no? Bueno, creo que sus ideas, no lo digo yo, no soy un descubridor de Maturana, ni mucho menos, que sus ideas son muy fructíferas en el campo de la comunicación humana. Tiene otro argumento muy... Yo creo que ha sido como un rebelde siempre Maturana. Hay una anécdota que él mismo cuenta, que cuando iba al colegio secundario, no sé bien cómo fue la historia, de su papá se fue de su casa cuando él era muy chico y él lo crió su mamá. Entonces él en algún momento dijo que él no era Humberto Maturana, porque Maturana era el apellido de su padre. Ajá. Entonces se autobautiza Sasha Romesín.
Sasha creo que es su segundo o tercer nombre y Romesín es el apellido de su madre. Entonces iba a la escuela y él se decía a sí mismo, no me acuerdo si se lo dijo al entorno, pero que si cuando tomaban lista no se dirigían a él como Sasha Romesín, él no iba a contestar. Rebelde, ¿no? O sea, aparte haciéndose cargo de lo que él quería para su vida, dijo, yo no reconozco a Maturana, reconozco a mi madre y al vínculo que tengo con ella, soy Sasha Romesín, ¿no? Con todo lo que ese implica ese, nombrar las cosas, claro, ¿no? Y nombrarse a sí mismo en este caso. Es una hermosura la anécdota. Entonces, bueno, él dice que la objetividad es un argumento, tiene un artículo creo que se llama La objetividad, un argumento para obligar. Él dice que cuando alguien viene y te dice, mirá, mis argumentos son objetivos porque están basados en la razón y en tal y tal otro fundamento, esa persona está buscando obligarte a que aceptes una norma en su propio beneficio, o sea, en el beneficio del otro. Muy interesante. Temas vinculados con el poder, ¿no? Entonces él dice, ¿por qué? Dice, y ahí vuelvo a traer, la emoción está imbricado con lo racional y lo racional es un subdominio del lenguaje que tiene sus propias reglas, ¿no? Pero que si vos no estás dispuesto a cuestionar las reglas de tus propios fundamentos, te convertís en un fanático, dice Maturana, y vas a querer obligar a otros a que hagan lo que hay que hacer, ¿no? Porque la realidad y la objetividad ¿Y cómo mandan. aborda el tema de que vos cuestiones tus propias reglas? Porque te está metiendo básicamente en el corazón de la dificultad del cambio, que es que partamos de la base. Depende del contexto, te diría. Claro, ¿no? el cambio organizacional te dice no trabajes, voy a llevar agua para el molino que yo entiendo que es el que funciona, no trabajes sobre el individuo, trabaja sobre el contexto. Claro. Logra que los individuos de mayor jerarquía transformen los contextos organizacionales y que esos nuevos contextos sean contextos basados en la reflexión. O sea, que el que está abajo jerárquicamente tenga el espacio para pensar. Uh-huh. Pero lo que te dice es, mirá, las personas, la teoría del cambio organizacional dice, y las personas no cambian. Cambia los contextos y entonces que se vean forzados a hacer otra cosa, pero no porque le cambiaron los valores. Uh-huh. Sino que no les quede otra que hacer otra cosa. Ahora, Maturana que te dice, tenemos como que cuestionar nuestros supuestos. No sé cómo lo ves. Lo que pasa es que él tiene una mirada muy, creo, bastante crítica con las organizaciones, con lo que es una organización en sí. A ver. Él dice, hay como tres, a ver si los recuerdo bien, hay como tres contextos macros en nuestra sociedad. La sociedad, en general, la familia, lo que dice, o el trabajo, y las relaciones jerárquicas o de poder, ¿no? Él dice que las relaciones jerárquicas o de poder, hay alguien que tiene un poder y él dice, negando al otro, ejerce su poder. ¿Y por qué dice que niega al otro el poder? Y porque no le da esta oportunidad de no lo reconoce como un par, como un otro en la convivencia y no conversa. No le interesa saber, en definitiva, cuál es tu opinión. Hacé lo que te digo porque te pago. Él no dice que las organizaciones funcionen así. Él dice que una organización sana es una organización que se junta con un propósito común de obtener ciertos resultados. Ahora, alguien podría decir, y los contextos, de muchos contextos organizacionales son un poco así, ¿no? Un poco parecido a lo que vos decías. Bueno, mirá, esto es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces yo te diría, y las ideas de Maturana son aplicables en ciertos contextos, en ciertos otros no, pero él aboga por una sociedad en la que la centralidad del respeto y la convivencia sea la conversación, digamos, respetuosa e inclusiva. Te recomiendo hay muchos videos en YouTube, entrevistas de él. A veces ayuda mucho a entender a un autor verlo siendo entrevistado por un periodista que le hace preguntas como bien llanas y el autor tiene que hacer un esfuerzo para explicarse, ¿no? Ahí es como que me ha ayudado mucho a entenderlo. Pero es una posición muy... De hecho, su escuela se llama Escuela Matrística. Muy cercano a algunas posiciones del feminismo y de las culturas matriarcales, ¿no? Que no tienen que ver con el poder ni con el liderazgo, también de sus propias entendido opiniones. En términos más tradicionales. Porque el liderazgo también que dice, bueno, mirá, acá estos son los líderes de la organización que van a decir, de acuerdo a su visión y el plan estratégico que se definió, vamos a ir por acá. Y el resto haremos ajustes y vemos cómo lo sacamos adelante. Por eso que son mundos como bastante poco traspolables muchas veces a las... Por eso han encontrado las ideas de coaching tanta tela para cortar en las ideas de Maturana. Bueno, ya llegando, como cerrando esta conversación,
¿Qué conversación interna es la conversación intensa, perdón, es la conversación sobre el cambio organizacional? Total. Fíjate la cantidad de tópicos que que aparecieron, ¿no? Es muy intensa y bueno, hoy veníamos con este espíritu de conversar con 2 o 3 ideas alrededor del cambio, pero creo que tanto los libros de ontología del lenguaje, las herramientas de coaching en base a como propuestas filosóficas más profundas, le hacen bien a la vida organizacional. No sé si han estado del todo bien vendidas, ¿viste? Como bien presentadas. No han tenido el tiempo tampoco para ser desplegadas y probablemente no lo vayan a tener. Con lo cual... Ahí está también nuestra habilidad en el sentido de decir, bueno, yo me paso un poco a veces por poder mostrar el expertise y ciertos resultados. Es decir, Stephen Covey cuenta cuando un grupo de gerentes le dice, no, Stephen, usted no comprende. Él les empieza a hablar de los procesos de cambio, de construir confianza en las organizaciones, liderar con integridad. Y le dicen, no, Stephen, usted no entiende, haremos que el bebé nazca este fin de semana. Y él le dice, bueno, no van a nacer, se necesitan por lo menos 9 meses para que nazca un bebé. Y es como siempre esa tensión que hay hablando de poner las cosas en tensión. Y es una tensión con la que probablemente tengamos que convivir también y convencer en la medida que podamos a que estos nuevos abordajes son sostenibles para las organizaciones y son necesarios. Tengo muchas ganas de hablar del tópico en algún momento, vamos a dejarlo planteado para retomarlo, cambio y futuro. Ok. Cambio y futuro cercano. Queda planteado. Bueno, extraordinario, estoy agotado. Gracias. Prácticamente. Sí.